Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal nuevamente. En esta ocasión les traigo una recopilación de 25 plugins que no hemos visto hasta el momento. Algunos sí, pero muy rápidamente en algún video anterior, pero que sin duda nos pueden servir para nuestras prácticas y proyectos. Me parece interesante que en un solo video podamos ver este conjunto de extensiones para saber y conocer en qué situación, dependiendo de las necesidades que nos encontremos en ese momento, podamos utilizarlas al realizar, como ya les había dicho, una práctica o un proyecto de trabajo. Entonces, sin más que decir, comencemos a ver a grandes rasgos esta recopilación de estas extensiones. Muchas gracias por apoyarnos y suscribirse al canal, y sobre todo que nos ayuda mucho para seguir creando más contenido si nos regalas un poderoso like si te gusta el video y llegar a más personas que les guste este tipo de tema y este tipo de información. Muchas gracias por su apoyo y vamos a comenzar. El primero que vamos a ver es el round corner o el redondear esquinas, que nos va a permitir hacer fileteados o biselados a partir de las aristas en nuestros modelos 3D en tres modos. El primero, redondear las esquinas o esquinas redondeadas. El segundo, esquinas afiladas. Lo puse rápidamente para que se vea la diferencia de uno a otro, mostrar geometría oculta para que lo puedan observar bien, lo pueden ver. Y el tercero, el biselado. Número 2, Tick Smart Offset o compensación inteligente. En este plugin vamos a poder crear formas o patrones paramétricos a partir de la compensación o de la copia de los bordes de cada una de las caras, como estamos viendo en esta figura rápidamente. Si nosotros podemos darle un valor, es necesario que se haga un valor negativo para que las copias de cada uno de los bordes se hagan dentro de cada una de las caras, y así podemos crear estos patrones paramétricos para crear este tipo de formas. Número 3, Jump Push Pull. En algún momento se llega a un punto donde hay que crear diseños más avanzados. Las herramientas nativas de SketchUp no nos dan abasto, o es un proceso muy tardado, por lo que esta herramienta sirve para extruir caras, superficies irregulares y superficies curvas de una manera simultánea y muy sencilla, además de que lo hace en segundos a partir de varios vectores, lo que nos permitirá ahorrar muchísimo tiempo en nuestros diseños. Número 4, Rhino.3. Si eres usuario nuevo o experimentado de SketchUp, en algún momento tendrás tantos modelos dentro de una escena que el archivo de SketchUp comenzará a dar problemas, se cerrará, tardará demasiado en abrir o guardar, da errores al renderizar y muchos otros problemas que evitan que tu modelo deje de trabajar con fluidez. Este plugin se encargará de limpiar el modelo de todas las aristas, eliminar geometrías ocultas, borrar componentes duplicados, caras duplicadas, reparar bordes separados, entre otras cosas. Es un plugin sumamente bueno, ya que ayudará al usuario a optimizar mejor su diseño, y al final, ya que haga todo este proceso, te mostrará todo lo que limpió y todo lo que purgó, así que es un plugin muy esencial. Número 5, Random Tools o herramientas de aleatoriedad. La aleatoriedad es una de las claves de un buen modelado y posteriormente un render realista. Por lo tanto, esta herramienta es un conjunto de herramientas para aleatorizar varias cosas en un modelo de SketchUp: ubicación de objetos, rotación, escala, extrusión de caras, ubicaciones de vértices, texturas, y también permite colocar objetos aleatoriamente en caras o bordes con variaciones de escala, rotación y orientación, e intercambiar objetos aleatoriamente. Número 6, Bezier Spline. Es una extensión con la función de crear líneas curvas con nodos de modificación, así como también permite modificar líneas mediante puntos de control, crear líneas Bezier, es decir, una línea o ruta utilizada para crear gráficos vectoriales. Consiste en dos o más puntos de control que definen el tamaño y la forma de la línea,
Los puntos primero y último marcan el comienzo y el final de la ruta, mientras que los puntos intermedios definen la curva de la ruta. Número 7. Bezier Surface. Este plugin permite manipular o editar fácil y muy funcional superficies y también tiene mayores propiedades de continuidad, es decir, generarle a la propia superficie distintas deformaciones para adaptarla a las necesidades requeridas. Número 8. Soft Skin. Esta herramienta es ideal para modelar figuras, curvas u orgánicas con diferentes atributos, ya que tiene la capacidad de crear fácilmente una cara multifacética dentro de un grupo cerrado de 3 o más líneas, lo que permite aplicar una máscara en los bordes para crear precisamente estas superficies curvas complejas de una forma muy sencilla e intuitiva. Número 9. Weld o soldar. Uno de los plugins preferidos para SketchUp es el plugin de soldar. Lo que este plugin hace básicamente es soldar las líneas. Puede parecer básico, pero se vuelve muy importante en diversas situaciones. Esto significa que puede unir tanto aristas y arcos en una sola polilínea. Número 10. Erosionador de terreno. Esta extensión convierte las caras seleccionadas en triángulos, subdividiéndolos y moviéndose aleatoriamente, estableciendo ciertas superficies irregulares, como erosionándolas básicamente, y básicamente va a crear formas de aspecto natural. Número 11. Make Fur o creador de césped. Esta herramienta o este plugin nos servirá para crear césped realista, abriendo el cuadro de diálogos del complemento y usando la configuración recomendada, creando así una variedad de parámetros en un área distribuidos aleatoriamente. Número 12. Parking Spaces o espacio para estacionamiento. Esta extensión nos va a permitir agregar fácilmente líneas de estacionamiento a nuestro modelo. Con solo 2 clics al ingresar al cuadro de diálogos nos va a permitir determinar tanto el ancho, la profundidad y el ángulo de las áreas del estacionamiento dependiendo de nuestro proyecto. Número 13. Edge Tools o herramientas de aristas. Para mejorar la productividad en el modelado, esta extensión está diseñada para ayudar a la selección de las aristas de un modelo y evitar la selección una a una, como solemos hacer si el modelo es complejo. Además de que también podemos simplificar los conjuntos de curvas reduciendo el número de segmentos. Va a ser muy útil para generar terrenos a partir de un plano de sitios importados, cerrar pequeños espacios, útil para dibujos en 2D donde los bordes no se alinean del todo, y también brinda un mapa visual de los bordes con extremos abiertos y ofrece soluciones para cerrarlos con un solo clic. Número 14. Hélice alrededor de una curva. Vamos a crear resortes o hélices a partir, precisamente como su nombre lo dice, de una curva establecida, y con base a las especificaciones que le establezcamos dentro del cuadro de configuraciones, podremos controlar la forma que querramos modelar. Número 15. Tools on Surface. Tools on Surface es un conjunto de herramientas para dibujar en superficies curvas, un complemento para SketchUp con la función de crear, modificar, extruir y muchas opciones más, también sobre topografías irregulares o mallas curvas, así como también tiene las opciones de crear superficies curvas con líneas, incluye varias formas prediseñadas, offsets, cuenta con editor de contorno y un borrador para borrar estas líneas sobre las superficies ya creadas. Número 16. Zorro. Nos permitirá hacer cortes de cualquier modelo realizado, creando incluso cortes de sección en nuestro proyecto, lo que nos optimizará mucho los tiempos de ejecución. Número 17. Flowify. Flowify es una extensión diseñada para doblar grupos y componentes a lo largo de superficies curvas, y bueno, a grandes rasgos la extensión nos va a permitir posicionar y deformar caras complejas a partir de una superficie determinada. Número 18. Solid Inspector. Solid Inspector es un plugin capaz de inspeccionar
los modelos y verificar si son sólidos, lo que es muy importante al momento de hacer sustracciones de los propios modelos geométricos, además de que también va a cumplir las funciones de analizar y corregir los modelos que no son sólidos, mostrar para corregir dónde debe de cerrarse el modelo o dónde puede faltar caras o vértices para un modelado óptimo. Número 19. Window. Este complemento nos permitirá el ensamblaje de puertas y ventanas totalmente personalizadas muy fácilmente con un par de clics. Número 20. Grow o crecer. Con este complemento vas a poder mover, copiar, rotar y escalar objetos usando varios métodos de transformación. Número 21. Visuhoy. Con esta extensión podremos generar agujeros de cualquier geometría creada a nuestro modelo y también se podrá utilizar para cortar aberturas de puertas, ventanas y mucho más. Número 22. TopoShaper. TopoShaper es una extensión diseñada para generar terrenos a partir de las curvas de nivel ya proyectadas y de las altitudes que tengamos establecidas. Y también vamos a poder generarlos o crearlos a partir de una nube de puntos como una malla triangular. Número 23. TrueBend. TrueBend va a ser una extensión que nos dará la capacidad de doblar cualquier modelo que hayamos creado, siempre y cuando se haya generado a partir de un grupo. Número 24. ShapeBender. Bender es un potente plugin que es capaz de doblar un grupo existente para que forme o tome la forma de una línea curva de una manera fácil y rápida, y vamos a crear, entre otros ejemplos, escaleras de caracol, techos curvos de naves industriales, rampas inclinadas sinuosas, ventanas, balcones curvos, espirales y muchísimos otros objetos que puedas imaginar. Número 25. SketchEye FFD. Es un plugin que agrega una jaula de control a un objeto o un modelo que permite manipularlo a través de una malla de puntos de control, permitiendo generar figuras que sean complejas a partir de figuras sencillas. Y bueno, pues eso es todo por este video. Déjame saber en la caja de comentarios cuál te ha gustado más o algún otro complemento que desees conocer. No me queda más que agradecerte por darle un poderosísimo like si te gustó el video y sobre todo por suscribirte a este que es tu canal. Nos vemos hasta el siguiente. Cuídense mucho. Saludos.